nos importa todo lo que pasa. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Delincuencia intratable en Chile. Un hombre suplicó por su vida mientras era amenazado con un rifle en Constitución. Mientras que en Iquique, el hijo de un general en retiro de Carabineros fue detenido por su vinculación con una banda dedicada al narcotráfico. Desde el gobierno valoraron la labor de Carabineros y aseguran que nadie está sobre la ley. Nadie está al margen de la ley y nadie está al margen del Estado de Derecho. Con cortes parciales de tránsito y alta congestión en autopistas, el movimiento No Más TAG inició desde temprano una movilización ante las dificultades para pagar multas, el aumento del precio de los combustibles y exigir reparación de calles. Desde el gobierno aseguran que se están acercando a los dirigentes para encontrar soluciones. Había una mesa de trabajo con el MOP, donde había una serie de puntos, en la condonación del 80% de las deudas de TAC. Los vehículos hoy día la gente los usa mucho para trabajar, para hacer delivery. Sigue en peligro el acuerdo administrativo por la gobernabilidad de la Cámara de Diputadas y Diputados. Desde el oficialismo advierten que diferencias podrían favorecer a que en Chile Vamos se asuma la testera de la corporación. No me extrañaría cómo van las cosas que quien firmara el acuerdo como presidente de la Cámara fuera alguien de Chile Vamos. Que las comisiones que están integrando el partido de la gente no son de las más relevantes y lo que se espera es mejorar ese acuerdo. El ministro de Educación anunció un significativo recorte en el financiamiento de los liceos bicentenarios y desde la oposición piden no quitarle los patines a los estudiantes y establecimientos. Tras esto, el ministro Marco Antonio Ávila aseguró que los liceos seguirán existiendo. El ministro de Educación haya salido a decir que se va a acabar el financiamiento para los liceos bicentenarios, que es la forma que ellos tienen de poder financiar el resto de la educación pública. Nosotros no queremos que se le quiten los patines a los chicos. Grita campeón. Colo-Colo venció a Coquimbo y se convierte en el nuevo campeón del fútbol chileno. Los albos consiguieron la estrella número 33 de su historia. Todas las adversidades que hemos superado el año pasado, con todo este tema de lo terrible de la pandemia, de los contactos estrechos, de 150 contactos estrechos, 80, 40, y jugar con chicos y un montón de otras cosas. Y en el ámbito internacional, Rishi Sunak se convertirá en el nuevo primer ministro del Reino Unido tras ser elegido como líder del Partido Conservador luego de la renuncia de Liz Truss. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Comenzamos la revisión de las noticias esta jornada de día lunes 24 de octubre del año 2022. Hay información importante, noticias relevantes que vamos a compartir con ustedes a través de esta cadena de noticias que integran Radio Corporación 97.1 FM en Santiago, Inicia Radio, que se escucha en el 96.5 de la frecuencia modulada para toda la región metropolitana. Son señales digitales que llegan a todo el país, también en 51 estaciones en todo Chile, desde Arica hasta la región de Magallanes. En Magallanes estamos en la televisión abierta, en el 38.2, canal de televisión en Punta Arenas. Usted sintoniza el 38.2 en la televisión abierta de libre recepción satelital. Ahí estamos también en Santiago, en el 15.2, en Corporación Televisión, en el 15.3, en Nuevos Comienzos Televisión. Si esto fuera poco, en el cable operador 670 de BTR también estamos disponibles para analizar junto a Rodrigo Cepeda lo más importante en materia de noticias durante esta jornada. Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Muy buenas tardes a nuestros auditores y a nuestros televidentes. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, el más 569-8721-4575, el más 569-8721-4575, y también a través del hashtag mediante las redes sociales, el hashtag Aquí y Ahora, para que todos juntos estemos conversando, comentando las noticias más importantes de esta jornada, Oscar. Vamos a hablar de seguridad pública, que más que seguridad hoy día es una verdadera situación de la sensación de inseguridad que está instalada en el país. Obliga al gobierno, o debe obligar al gobierno a tomar definiciones importantes desde el punto de vista de su agenda política, de su agenda de gobierno. Hay declaraciones más, declaraciones menos.
Lo concreto es que hoy día tenemos una persona que grita, clama, ruega que no la maten con un rifle, una persona con un rifle. Hay un hijo de un ex general que está detenido por pertenecer presuntamente a una banda delictual, decomisos de drogas en distintos puntos del país. La situación de delincuencia es el tema más relevante de la agenda pública, así lo dice la última encuesta CADE. Más del 60% de los chilenos dice que el tema de la delincuencia es el tema número uno que debería atender el gobierno, seguido atrás con un 33% el tema de la inflación, el tema de la economía. Es así de importante este tema para los chilenos y chilenas. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en materia política. Una semana clave para las definiciones en la Cámara de Diputados sobre el acuerdo de gobernabilidad de la corporación, Rodrigo. Efectivamente, un tema también con respecto a lo de que tiene que ver con seguridad y delincuencia, que lamentablemente podemos ir relacionando con lo que tiene que ver con el fútbol. Por ejemplo, salió campeón Colo-Colo durante este fin de semana. Eso es una muy buena noticia para los hinchas de Colo-Colo. Sin embargo, durante manifestaciones, durante celebraciones, incluso allá en la región de Valparaíso sobre todo, hubo muertes. Se registraron 2 personas muertas a raíz de estar celebrando que Colo-Colo haya salido campeón. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo se transmite la delincuencia al fútbol? Es algo que no hemos terminado de entender hoy. Claro, un muerto que se consignaba durante las últimas horas en Valparaíso, pero también hace pocos minutos atrás ha confirmado el fallecimiento de una segunda persona en el marco de estas situaciones que se han generado en el Parque Italia, en la ciudad de Valparaíso. Son parte de los temas que nos convocan y comenzamos a revisar de inmediato, aquí y ahora. 51 estaciones en todo Chile se unen para informar. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Lo escuchábamos en nuestro boletín del mediodía, también en nuestros titulares, esta situación que se produce en la ciudad de Constitución, donde un hombre ruega por su vida por haber sido amenazado con un rifle. En Iquique hay el hijo de un general que está siendo investigado por la presunta vinculación a una banda de narcotraficantes. Hay detención de una banda que trasladaba más de 300 kilos de pasta base en la región metropolitana. El viernes increíblemente hablábamos de que una señora sintió olor a marihuana en un edificio. Llegaron al edificio, encontraron granadas, rifles, un verdadero arsenal en este punto de la capital, en esta estación central. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Porque ya vamos a contar lo que pasó, pero ¿cómo terminamos con esta verdadera fiesta de la delincuencia, Rodrigo? Efectivamente, vamos a partir. Hay una serie de casos que probablemente no nos alcanzaría el tiempo para comentarlos todos, pero uno de los que más ha llamado la atención durante esta jornada fue un hecho que se dio a conocer justamente este lunes y que sucedió el recién pasado domingo, cuando un hombre fue asaltado y amenazado con un rifle mientras estaba en su propio auto afuera de su propia casa allá en Constitución, específicamente en la región del Maule. Se trata de un momento que fue registrado por testigos, en donde se puede apreciar los desgarradores gritos que emite la víctima, que suplicaba: por favor no me mate por favor, mientras él era agredido por el asaltante que portaba un gran rifle en sus manos. El hecho fue confirmado por carabineros, quienes concurrieron al lugar para entrevistar al hombre que reportó el robo de su celular, mochila y 20.000 pesos. Es decir, el asaltante fue con un rifle a amenazar a esta persona de muerte solo para llevarse un celular, una mochila y 20.000 pesos. De este modo, tras las diligencias de la policía uniformada, Carabineros de Constitución detuvo al delincuente durante la tarde del mismo domingo y recuperó también las especies robadas, además del arma, por supuesto. Según informó la institución, el asaltante pasará a control de detención este lunes. Les invito a que escuchemos parte del ambiente y parte del registro que se difundió mediante las redes sociales y que también está disponible en aquiyahora.cl. ¿Por qué no hacen nada?
Nadie está al margen de la ley, dijo esta mañana el subsecretario del Interior Manuel Monsalve a propósito de la detención por tráfico de drogas del hijo del general en retiro de Carabineros, Claudio Nash, ex jefe de zona de Tarapacá. La detención fue registrada en Iquique durante el recién pasado fin de semana. Las declaraciones de la autoridad de gobierno, Manuel Monsalve, fueron emitidas durante una actividad del departamento OS7 de Carabineros en la que se informó la detención de 7 personas que integraban una banda dedicada al narcotráfico y la incautación de casi 306 kilos de cocaína, de pasta base también. Vamos a estar profundizando en eso en los próximos instantes. En la instancia, la autoridad de gobierno, Manuel Monsalve, fue consultado acerca de Sebastián Nash, hijo del general en retiro que ya comentábamos, quien fue sindicado como miembro de una organización criminal dedicada justamente al tráfico de drogas. Específicamente, se le consultó a Manuel Monsalve si es que el imputado pudo tener acceso a información privilegiada, a lo que Monsalve contestó que no se puede presumir, pero hay una investigación en curso. Estas fueron las declaraciones del subsecretario del Interior. La investigación la que tendrá que determinar quiénes participan de esa organización criminal. Lo importante es que esa persona ha sido identificada y detenida, lo que demuestra que nadie está al margen de la ley y nadie está al margen del Estado de Derecho. Y son las mismas policías las que han llevado adelante esa investigación. Quiero volver a reiterar, la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, contra el tráfico ilegal de migrantes, contra la trata de personas, es una lucha que el Estado está decidido a hacer. Y justamente con respecto al procedimiento que ya veníamos indicando, Carabineros logró detener a 7 personas que conformaban una banda criminal que internaba drogas por el norte del país para luego ser comercializada en la región metropolitana. Se trata de 7 chilenos que fueron sorprendidos trasladando más de 306 kilos de pasta base desde la localidad fronteriza de Colchane hasta la capital. La droga era ingresada desde Bolivia. La banda buscaba evadir controles policiales usando vehículos de apoyo, drones, visores nocturnos, una cámara con detector de radar y sistemas de comunicaciones. El trabajo del OS7 de Carabineros permitió detener a 7 sujetos que además de incautar una camioneta y 2 tractocamiones, uno de los cuales tenía la droga oculta bajo la cama del conductor ubicada en la cabina. El otro vehículo de carga en tanto servía de punta de lanza y distractor en caso de presencia policial. Desde el gobierno, justamente el subsecretario del Interior Manuel Monsalve, además de lo que ya escuchábamos, anunció la compra de un escáner que se instalará en la frontera de Colchane. Por su parte, el fiscal local de San Antonio, Osvaldo Sandón, señaló que los aprehendidos quedaron en prisión preventiva y que la droga incautada podría ser hasta triplicada antes de salir a la venta. 7 personas que pasaron a control de detención el día sábado y quedaron todas en prisión preventiva. Y 306 kilos de pasta base en sacos que puede ser generada, duplicada o triplicada para efecto de su venta final en el mercado. Una cantidad importante de droga que ya no está en las calles y una organización que estaba destinada al tráfico desde el norte del país. 2 vehículos, 2 camiones y una camioneta. También durante esta jornada, Oscar, llegó hasta el Palacio de la Moneda el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, quien había sido citado justamente por autoridades de gobierno a propósito de las denuncias que había realizado él luego de los saqueos y desórdenes que se registraron durante la conmemoración de los 3 años del estallido social el recién pasado 18 de octubre. Fue ahí donde recordemos que en este marco una farmacia, por ejemplo, fue saqueada, también un supermercado que fue destruido con buses de Transantiago que habían sido robados, por cierto, y fue en esta instancia, durante esta jornada, que el alcalde Germán Codina valoró la reunión del gobierno con el gobierno, donde le prometieron también una inyección de recursos para recuperación de espacios públicos, entre otras cosas, pero también señaló lo siguiente en materia de seguridad a nivel nacional. Escuchamos. Nos parece fundamental que en el Congreso se apruebe el Estatuto de Protección de las Policías. Necesitamos, ojalá que esto sea discutido de forma inmediata. Junto con esos proyectos, nos parece también gravitante el de inteligencia. Necesitamos un sistema nacional de inteligencia una vez por todas. Hacemos un llamado también a los congresistas a que logren consensuar junto al gobierno el texto definitivo para que tengamos un verdadero sistema de inteligencia y también podamos tener una ley para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico. También insistir en la necesidad de un gran acuerdo nacional.
Así las cosas, Oscar. Se trata de una larga lista de hechos delictuales que sucedieron durante este fin de semana en particular. Recordamos entonces un delincuente detenido por haber amenazado con un rifle a un hombre allá en Concepción. En Iquique está este hijo de un ex general de Carabineros por su vinculación a una banda de narcotraficantes, y también este lunes se informó la detención de esta banda de narcotraficantes que trasladaba más de 306 kilos de pasta base a la región metropolitana. Y lamentablemente eso no es todo, Rodrigo, porque tal como comentaba, ha sido un fin de semana bastante violento, lleno de situaciones que dan cuenta de que tenemos un problema con el control de la delincuencia. Vamos a saludar de inmediato a Germán Gatica, corresponsal de Aquí y Ahora en la región de Valparaíso. Germán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes a todos quienes nos escuchan a esta hora del mediodía. Reportándote desde la región de Valparaíso y en particular desde una soleada comuna de Valparaíso que hasta ahora tiene 20 grados de temperatura y cielos completamente despejados. En un fin de semana que, podríamos decirlo, realmente fue lamentable, sangriento, porque hubo 4 homicidios en menos de 72 horas en la región de Valparaíso. Comenzando el día viernes por la tarde con un homicidio registrado en Quintero, en plena plaza pública, donde un hombre fue ultimado con un arma blanca, tras lo cual otro fue detenido. En paralelo, a pocos metros de allí, se registraba el asalto a un supermercado que dejaba un correo variado. Pero no fue lo único, porque en horas de la noche del sábado, un hombre que había amenazado el día anterior a una mujer con darle muerte, pues bien, cumplió con su palabra y llegó hasta el sector de Pasilla, en la parte alta de Valparaíso, y lo ultimó con diversos disparos, uno de ellos en el tórax, y le provocó la muerte cuando él atendía en el Sapo de la Silla. El hombre, conocido como Miguelito, de 18 años, es un conocido delincuente del sector y vinculado a una serie de grupos de narcotráfico y posesión de armas. Estaba acompañado por otros sujetos que son buscados por la policía y a esta hora es formalizado en los tribunales de Valparaíso. Pero cuando pensamos que todo terminaba tras la detención de este sujeto por parte de Carabineros, la historia fue mucho más dramática, porque tras el triunfo de Colo-Colo sobre Coquimbo Unido, que significó el título número 33 de los salvos, se produjo la natural y lógica celebración por parte de los hinchas del cuadro popular, y que llegaron hasta el sector de la Parte Italia en Valparaíso para festejar junto con otros hinchas de Colo-Colo. Pues bien, en ese lugar se cruzaron con hinchas de Santiago Wanderers y 2 de ellos los atacaron con arma blanca. El resultado, uno de ellos murió a las 20:30 horas de ayer cuando fue atendido en la unidad de emergencias del hospital Carlos Van Buren, a la que llegó sin signos vitales, mientras que una segunda persona murió a las 4 de la mañana cuando estaba siendo reanimada en uno de los boxes de urgencia debido a la fuerte pérdida de sangre producida por las lesiones generadas por este ataque. No sabemos si fue pelea o fue directamente un ataque en contra de estos hinchas de Colo-Colo por parte de estos hinchas de Wander. Como dato al margen, indicar que la sede de Santiago Wander se encuentra a poco menos de 15-20 metros donde se produjo el ataque, donde estas 2 personas murieron. ¿Quién entregó indicaciones? Es el fiscal jefe de Valparaíso, el fiscal Insulza, quien escuchamos. Durante la tarde del día de ayer, la Fiscalía Local de Valparaíso fue informada por personal de Carabineros que un hincha de Colo-Colo, que se encontraba celebrando en las inmediaciones del Parque Italia, fue abordado por hinchas al parecer de otro club, quienes procedieron a apuñalarlo en reiteradas ocasiones. A raíz de aquello, fue trasladado de inmediato al hospital Van Buren, falleciendo en el lugar. De inmediato se instruyó que personal de la Brigada de Homicidios se hiciera cargo del procedimiento, quienes en este momento se encuentran realizando las diligencias pertinentes para dar con la identidad de los autores. Durante la mañana comenzó a circular el rumor de que había una segunda víctima fatal, lo que fue finalmente confirmado del hospital Carlos Van Buren. Ellos indicaron que a las 4 de la mañana se produjo el deceso, situación que aún no había sido reportada, insistimos, hasta las 11 de la mañana de hoy, a la Policía de Investigaciones, que en ese mismo instante comenzó la diligencia por este segundo caso de fallecimiento producto de este ataque con arma blanca. El jefe de la unidad de emergencia del hospital Carlos Van Buren de Valparaíso nos entrega los antecedentes. Primero fue EDA de 31 años, que ingresó alrededor de las 20 horas, traído por Carabineros,
ingresó sin signos vitales y fue dado su fallecimiento a las 20:28. Posteriormente, un paciente CBR de 34 años trasladado por el SAR, que ingresó un poquito más estable, se fue transfundido en múltiples ocasiones, alcanzó a llegar a pabellón y lamentablemente falleció en la unidad de pabellón a las 3:45. Y un tercer paciente que es PMD de 43 años que tenía múltiples lesiones en el tórax, pero en superficiales, por lo tanto pudo ser dado de alta a su domicilio. Un ataque que ocurrió en la intersección de la calle Independencia con Freire, en pleno corazón de Valparaíso, una referencia en una de las esquinas de la iglesia del Convento de los Sagrados Corazones, en una de las esquinas del Parque Italia, a una cuadra de la avenida Pedro Montt, a una cuadra donde se cierra el Cine Joyce en los días anteriores, y no solamente se cierra por situaciones económicas, ya lo sabemos, el clima de inseguridad que se vive en Valparaíso y en particular en ese sector del Parque Italia es tremendamente grande. Y esto ya no da más, porque la situación en Valparaíso en materia de seguridad es realmente alarmante y las autoridades van a tener que tomar cartas en el asunto ya con mayor profundidad y dureza, porque todos los días estamos reportando 1 o 2 homicidios en la zona por distintas razones. Germán, efectivamente, contigo hemos hablado de situaciones de secuestro en la parte alta de Valparaíso, homicidios, ajustes de cuentas, vendetas, explosiones en cajero automático. Explosiones, autos que terminan baleados, en fin, hay una situación al parecer de descontrol en la ciudad de Valparaíso en particular, aunque lo que tú nos comentabas al principio, han habido hechos de sangre en Quintero este fin de semana. También hay un hecho que ha llamado la atención en la comuna de Quilpué, y se trata de un niño que fue baleado. Primero la información era que había sido baleado en una plaza pública, pero finalmente se constató que el niño había sido baleado en la propia casa del abuelo y que habría sido el abuelo el que percutó el disparo. ¿Cómo se ha ido consolidando esta información, Germán? Porque en definitiva hoy día incluso la madre ha sido procesada por obstrucción a la justicia por haber entregado un falso testimonio. Sí, mira, no se incluye en el reporte general este caso en particular porque podríamos decir que en términos fríos no responde a un hecho delictual específico, sino que básicamente podría responder a un descuido familiar, pero en donde hubo una serie de situaciones extrañas que hacen pensar mucho más mal de esta historia. ¿Cuándo pasa esto? Pasa el viernes por la noche, llega hasta el consultorio del Belloto Sur, un menor de 3 años con un disparo en el cuello con salida proyectil por la parte posterior del cráneo. En graves condiciones llevado inmediatamente al hospital Frique y luego al hospital Van Buren, donde permanece internado en riesgo vital. ¿Qué decía la familia? Surgió la versión en donde el menor habría sido baleado en una plaza pública cuando jugaba con su madre. Sin embargo, no había testigos que pudiesen avalar eso. Mientras tanto, una segunda versión hablaba de que esto se había producido o en el jardín o en el interior de la propia casa del menor, que estaba donde sus abuelos en Villa Alemana. Pues bien, con el correr de las horas y los interrogatorios correspondientes y el cruce de antecedentes, se logró establecer que eso era lo que había pasado, que el menor había recibido el impacto de bala al interior de la casa de su abuelo materno, y por lo cual se había tratado de ocultar esta situación, indicando que esto se había producido en plena vía pública. Y aquí hay varios factores que hay que determinar. En primer término, ¿por qué se ocultó la información inicial? ¿Había permiso o no para el porte y posesión de armas por parte de esta persona? Segundo, ¿por qué la mamá lo lleva al SAMU o al SAPO, en este caso, indicando una versión completamente distinta al original? Y tercero, se le formaliza en el día de ayer por el delito de obstrucción a la justicia, pero no se le ha formalizado en este caso a la madre por lo que podría significar el delito de lesiones graves, porque aquí se tiene que investigar quién fue la persona que percutó el arma, o fue el abuelo, o fue la madre, o fue otra persona, porque en este festival de mentiras que ha habido en este caso en particular, claramente la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Homicidios y el Ministerio Público van a tener que dilucidar lo que acontece con este menor que aún permanece en riesgo vital en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, mientras se esperan futuras diligencias o bien otras formalizaciones, tanto si acontece un desenlace fatal con el menor, como si bien se establece quién fue la persona que percutó el arma de fuego, o incluso si se establece que fue el propio menor, aunque yo tengo dudas, el que percutó un arma de fuego, porque si un menor llega a percutar un arma de fuego y se hiere de esa forma, es porque estamos hablando de una irresponsabilidad y una negligencia familiar completamente criminal. Eso es básicamente lo que acontece con este caso. Germán Gatica, director de G5 Noticias, corresponsal de Aquí y Ahora en la región de Valparaíso. Muchas gracias por este completo informe. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. No hay sociedad democrática sin acceso libre a la información. Aquí y Ahora,
las noticias que de verdad importan. Estas son algunas de las noticias disponibles en aquiyahora.cl. Rishi Sunak será el nuevo primer ministro del Reino Unido. Con respecto a la admisión escolar 2023, los resultados de postulaciones ya están disponibles. Y en la economía, los precios de productor de la industria anotaron un crecimiento interanual de 17,3% en septiembre, según informa el Instituto Nacional de Estadística. Estas son algunas de las noticias publicadas en aquiyahora.cl. Aquí y ahora, te informamos todo. Vamos a comentar lo que está ocurriendo con una manifestación ocurrida durante esta mañana por parte de choferes en el movimiento No Más TAG. Pues son automovilistas que están pidiendo la devolución del impuesto específico al combustible, también rebajar las deudas por el TAG. En fin, hay una serie de solicitudes, Miguel Núñez Malío, que hacen estas organizaciones. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. ¿Cómo va, Rodrigo? Televidentes, auditores. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes. Hay cortes de tránsito parciales, una alta congestión en autopistas. El movimiento No Más TAG inició entonces desde temprano esta movilización ante las dificultades para pagar multas, el aumento del precio de los combustibles, por cierto, y exigir también reparación de calles. Desde el gobierno ya aseguran que se están acercando los dirigentes en pos de encontrar soluciones. Tú nos cuentas más detalles, Miguel. Así es, Rodrigo. Desde temprano se convocó el movimiento No Más TAG a distintas agrupaciones. Entre ellos, por ejemplo, podríamos señalar automovilistas furiosos, algunas grúas de Chile, grúas del sector norte y del sur de la ciudad de Santiago, incluso agrupaciones de taxistas y motociclistas han adherido a esta movilización por el No Más TAG, que es lo que demandan principalmente, ya lo señalaba Oscar, una condonación de deudas de cerca del 80% de las deudas en materia de multas por el TAG. También está el problema del impuesto específico a los combustibles, en donde demandan que una rebaja de este impuesto para paliar de alguna manera el alto precio que han visto las bencinas principalmente durante el último tiempo, y con ello también que a partir de la recaudación de impuestos también que se hace a través del impuesto específico a los combustibles se aplique para el mejoramiento de las distintas vías a nivel nacional. Es parte de las demandas que está levantando este movimiento No Más TAG, que desde temprano, les decíamos, se comenzó a movilizar en dos puntos principalmente a la altura, esto en la región metropolitana, porque también hubo movimiento fuera de la región. En cuanto a Santiago, los puntos partieron en la zona norte, en el sector del nudo vial de Quilicura, en la ruta 5 norte, y por el contrario, en el sector sur de la capital, desde la ruta 5 sur a la altura de la planta Soprole de San Bernardo, comenzaron desde allí entonces a movilizarse por las distintas autopistas con el fin de congestionar de alguna manera y protestar en contra de las altas del precio de los combustibles y estas demandas que ya les señalaba. Se le consultó justamente a esto al ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, vinculado en materia de transporte, pero ha señalado de que estas conversaciones tienen que ir o se están estableciendo con el Ministerio de Obras Públicas. Escuchemos justamente la aclaración, la precisión que hizo el titular de Transporte, Juan Carlos Muñoz. Ese es un trabajo que está realizando el Ministerio de Obras Públicas, cual se están evaluando, ¿no es cierto?, distintos ámbitos asociados a las condiciones en las cuales los vehículos transitan por la autopista y las condiciones de pago que exigen, evidentemente, invertir en infraestructura vial, invertir en carretera, sobre todo porque el tema de concesiones es un tema más bien del Ministerio de Obras Públicas. Es poco lo que nosotros en transporte podemos hacer respecto a este punto, más bien desplegarnos para poder lograr hoy día que ojalá las condiciones de movilidad sean las mejores posibles para todos. Bien, por su parte, desde la agrupación movilizada, desde los distintos grupos que la integran, los automovilistas furiosos, su dirigente Patricio Acosta ha explicado estas negociaciones que estaban estableciendo con el Ministerio de Obras Públicas y ha señalado que esta movilización es bastante importante, poder ir en ayuda de la gente, puesto de que hay muchas familias en Chile de que utilizan sus vehículos como un motor de trabajo para hacer deliveries y otras instancias. Escuchemos las explicaciones del dirigente de automovilistas furiosos, Patricio Acosta. Había una mesa de trabajo con el MOP donde había una serie de puntos, entre la condonación del 80% de las deudas de TAC. Los vehículos hoy día la gente los usa mucho para trabajar, para hacer delivery, que no pueden trabajar porque no tienen su permiso de circulación porque están tapizados en parte. Por otro lado, estamos por la demanda de la rebaja del impuesto específico. Hoy día es muy caro el combustible y también estamos reclamando por los hoyos. O sea, hoy día uno paga permiso de circulación y tú ves que Santiago está lleno de hoyos.
Bien, desde el gobierno aseguraron que han estado monitoreando esta situación, que la han estado siguiendo de cerca, y la delegada presidencial, Constanza Martínez, delegada presidencial para la región metropolitana, aseguró que el número de personas movilizadas hoy es menor al de otras ocasiones, pero que sin embargo de igual forma se están acercando para conversar con los voceros. Estamos trabajando en coordinación en los territorios para poder hablar con los voceros de esta movilización. Ha llegado una cantidad menor a lo que ha habido en otras convocatorias de este tipo y se está trabajando con orden público para poder restablecer lo más rápido el libre tránsito en nuestra región. Así es, y el tema de los combustibles y este aumento que han presentado durante al menos un año, vemos un aumento importante en el precio de los combustibles, es materia de discusión también en el Congreso. Se están buscando distintas alternativas, se están barajando opciones, y una de ellas es la que ha presentado el diputado Rubén Oyarzo, una reforma constitucional que busca justamente abordar esta situación del impuesto específico a los combustibles. Escuchemos justamente la explicación del diputado Rubén Oyarzo respecto a esta reforma constitucional como alternativa que ofrece para paliar esta situación. Todas las semanas el combustible aumenta de valor y en realidad no hay bolsillo que aguante. Es totalmente justificado y va totalmente en línea con la reforma constitucional que se cae en el proyecto con distintos diputados, en el cual va en la línea de eximir el pago al impuesto específico a los combustibles, porque en realidad no hay bolsillo que aguante y las familias de clase media y las familias más pobres de nuestro país pagan el costo de estas alzas constantes que tenemos. Bien, así la situación con la movilización de la agrupación o del movimiento No Más TAC durante esta jornada, una situación que en materia de transportes y combustibles no es nueva, es reciente, viene pujando. Ya lo advertíamos la semana pasada, el día viernes los camioneros estaban haciendo advertencias producto del constante aumento en el precio del diésel, y ya durante septiembre el costo de los transportes también ha seguido pujando esta situación, lo que también impacta directamente y se traduce no solamente en un costo para los transportistas y los conductores, sino que también para todos los chilenos, producto de que también todos los distintos productos y bienes de consumo se transportan, y por ello también se traduce este precio hacia ellos. Rodrigo, Oscar. Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. No hay sociedad democrática sin acceso libre a la información. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Hablemos de política porque terminaron hace algún rato en la sede del Congreso en Santiago las conversaciones en torno a un proceso constitucional. Decían los que estaban allí, estamos en el día de la marmota. Es lo mismo, se dan vuelta lo mismo. Donde podrían haber novedades estas semanas en la Cámara de Diputados. No está claro si se va a respetar el acuerdo en torno a la figura de Carol Cariola como presidenta de la Cámara. Rafael Martínez, buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, Rodrigo, y auditores televidentes también. Buenas tardes, Rafael. Se mantienen entonces las diferencias en torno al acuerdo administrativo suscrito entre el oficialismo, la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente. Integrantes de la bancada de justamente el PDG condicionan el apoyo a Cariola justamente para a la obtención de la presidencia e integración de comisiones de mayor relevancia en la Cámara. A ver, tú nos cuentas más, Rafael. Por supuesto que sí. Recordemos también un poco de contexto que el pasado viernes el diputado del Partido por la Democracia, Raúl Soto, anunció su salida de la presidencia de la Cámara Baja en el marco de un acuerdo político suscrito por la mayoría de los partidos que establece que la presidencia sea asumida por un parlamentario de cada colectividad cada 8 meses. Sin embargo, y a pesar de que según este acuerdo la diputada Carol Cariola, recordemos, del Partido Comunista sería quien asumiera el puesto en esta pasada, algunos partidos decidieron condicionar su voto, como en el caso de la Democracia Cristiana, y también otros se quedaron en reflexión, como es el caso del Partido de la Gente. Al respecto, vinculado también al ámbito constituyente, que vamos a hablar más adelante, el diputado del Partido Radical, Tomás Lagomarsino, señaló que no le extrañaría que, como van las cosas, quien firmara el acuerdo constitucional sea un militante de Chile Vamos en la calidad de presidente de la Cámara de Diputados. Chile Vamos ha planteado claramente que no quiere que el acuerdo se firme en octubre, así que yo creo que vamos a estar ya postergándolo al mes de noviembre. Yo espero que al menos la primera quincena. No me extrañaría cómo van las cosas que quien firmara el acuerdo como presidente de la Cámara fuera alguien de Chile Vamos.
Tú lo adelantabas, Rodrigo, a propósito del Partido de la Gente, que para muchos es una colectividad bisagra, ¿no? Que son los votos esenciales para que finalmente Cariola se asuma la presidencia de la Cámara. El diputado integrante de esta bancada, Enrique Lee, reconoció que el eventual apoyo a la parlamentaria comunista no está cerrado, sin embargo está condicionado a la presidencia e integración por parte de diputados de esta colectividad o de su bancada en comisiones más importantes de la Cámara, como es el caso, por ejemplo, salud, educación, entre otras. ¿Qué es lo que pasa? Que las comisiones que están integrando el Partido de la Gente no son de las más relevantes y lo que se espera es mejorar ese acuerdo. Yo pienso que lo que nosotros hemos analizado es que lo que se le entregó al PDG y a los diputados independientes que la componen no es lo suficientemente potente como para avalar al conglomerado que hizo el acuerdo. Tal como marcaba Oscar Cáceres, terminó hace algunos instantes atrás este nuevo proceso que comienza esta semana de diálogos constituyentes, y al respecto habló el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, que volvió a condicionar la suscripción de cualquier acuerdo finalmente que el gobierno asuma las urgencias sociales que afectan hoy a la ciudadanía. Primero tenemos un gobierno completamente desconectado de la realidad, un gobierno que no es capaz de sintonizar con las demandas en materia de seguridad pública y no la tienen porque no tienen convicción en materia de orden público, ni tampoco con el combate al terrorismo o al narcoterrorismo en la macrozona sur. También vemos un gobierno que está completamente desconectado de las prioridades. También hablaron hoy de la democracia cristiana, en particular los senadores Matías Walker y Francisco Enchumilla. El primero marcó la necesidad de un proceso más acotado y que no repita los errores de la anterior convención, y el segundo se mostró abierto finalmente a que sea quien asuma esta labor de árbitro la Corte Suprema para determinar el cumplimiento de los bordes en esta nueva Carta Fundamental. Sería un fracaso porque Chile requiere certezas y necesitamos elegir una convención acotada, que se pongan de acuerdo para que en un plazo de 6 meses elaboren una propuesta que sea ratificada por la ciudadanía. En cambio, la Corte, yo creo que en el curso de los años ha legitimado su competencia jurisdiccional, y a mí me da plena garantía de que pudiera actuar. El senador del Partido Republicano, Rojo Edgar, acusó también que los partidos políticos están no asumiendo la propuesta o las ideas de la ciudadanía en cuanto a rechazar, tal como lo revelan varias encuestas, señala él, la idea de una nueva convención. El plebiscito de entrada tiene que hacerse para ver si apoyamos los chilenos o no una nueva convención. Y no solamente un plebiscito sobre el mecanismo que asuma que los chilenos sí quieren una nueva convención, porque encuesta tras encuesta está demostrando que la mayoría de los chilenos no queremos convención, y por lo tanto lo que están discutiendo allá adentro no representa a los chilenos. Finalmente, consignar que hace instantes hablaron los presidentes de ambas ramas del Congreso, Álvaro Elizalde y Raúl Soto, quienes señalaron que si bien ha existido algunos avances al respecto, aún no hay plazo establecido para poder cerrar este acuerdo. Sin embargo, Álvaro Elizalde deslizó una percepción, punto de vista personal, señalando que no es partidario que sea la Corte Suprema finalmente quien sea este árbitro de los bordes constitucionales, considerando que este tribunal, por su calidad imparcial, no sería conveniente que se politizara tomando este rol por parte de la propuesta que han señalado algunos parlamentarios. Oscar Rodrigo. Gracias, Rafael. Solo consignar que efectivamente la Corte Suprema actuó como jurado y árbitro en el proceso constitucional anterior, por lo tanto no habría por qué en este caso tendría una actitud distinta a la Corte Suprema. Buenas tardes. Buenas tardes. Fomentar el acceso a la información es fomentar la democracia. Aquí y ahora. Aquí y ahora. El mundo. Hay noticias de carácter internacional relevantes, lo comentábamos en nuestra editorial, el ascenso, consolidación al poder de Xi Jinping, que consolida su tercer mandato, mientras que en el Reino Unido se despeja la carrera por convertirse en primer ministro del gobierno británico, un hindú, Rishi Sunak, el primer hombre de color que sería primer ministro en Gran Bretaña. Rodrigo Cepeda. Efectivamente, el presidente chino Xi Jinping se aseguró el domingo un tercer periodo en el poder y promovió a algunos de sus aliados más cercanos en el Partido Comunista de China, lo que afianza su posición como el líder más influyente del país desde el fundador Mao Zedong. Xi fue elegido nuevamente como secretario general del gobernante Partido Comunista, inclinando al país de vuelta a un gobierno unipersonal después de décadas de poder compartiendo entre la élite.
Quiero agradecer sinceramente a todo el partido por la confianza que ha depositado en nosotros, dijo a periodistas en el Gran Salón del Pueblo de Pekín tras el anuncio de la votación a puerta cerrada. Prometió también trabajar con diligencias en el cumplimiento de nuestros deberes y probar la valía de la gran confianza en nuestro partido y nuestro pueblo. Xi también fue designado nuevamente como el jefe de la Comisión Central Militar de China. Hay declaraciones del mandatario chino. Escuchamos a Xi Jinping. Estamos dando pasos confiados en un nuevo viaje para convertir a China en un país socialista moderno en todos los aspectos, para avanzar hacia la meta del segundo siglo y abrazar el gran rejuvenecimiento de los chinos en todos los frentes a través de un camino hacia la modernización. En Europa, en tanto, el Partido Conservador del Reino Unido confirmó este lunes que el exministro de Finanzas y principal favorito a suceder a Liz Truss, hablamos de Rishi Sunak, será el nuevo líder de la formación después de que la exministra de Defensa Penny Mordaunt anunciara su salida de la carrera para hacerse con el liderazgo tras no conseguir los apoyos necesarios. El anuncio llega tan solo minutos después de que Mordaunt señalara en un mensaje difundido a través de Twitter que el país vive tiempos sin precedentes. Así aclaró que los miembros del partido han tomado una decisión de buena fe y por el bien del país. Como resultado, hemos elegido al que será nuestro próximo primer ministro. Esta es una decisión histórica y muestra una vez más la diversidad del talento que existe en nuestro partido. Rishi tiene todo mi apoyo, ha aseverado en Twitter la ex ministra de Defensa Penny Mordaunt. Hay declaraciones que se emitieron también durante esta jornada. Este fue el ambiente bajo el que se anunció que Rishi Sunak va a ser el primer... Vamos a suspender este despacho respecto de lo que está ocurriendo en Gran Bretaña. Vamos a escuchar a la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, que habla de seguridad. En particular, se detuvo a 12 personas en una investigación por robo de madera. En la región de Aysén se realizó un decomiso de cocaína con más de 9 detenidos, siendo este último el mayor decomiso de esta droga en tránsito a la región. En la región de Valparaíso fueron 15 inmuebles allanados y 10 personas detenidas en un clan familiar que traficaba drogas y lavado de activos. En la región metropolitana se logró incautar 21 kilos de marihuana, 3,2 kilos de cocaína y 2,8 kilos de pasta base. A nivel nacional hemos avanzado en el plan Más Seguridad, Más Comunidad, una línea de intervención que incorpora televigilancia y entregaremos además recursos en más de 300 comunas del país. Pero para poder seguir avanzando en esta dirección, para nosotros como gobierno es muy importante el trabajo con los municipios. Las alcaldesas y los alcaldes son nuestros aliados para combatir el crimen organizado y la delincuencia y los hechos particularmente de violencia. Por lo tanto, quisiéramos destacar la reunión que se sostuvo en este sentido con el la ministra Camila Vallejo repitiendo lo que ya más temprano había hecho como balance el subsecretario Manuel Monsalve a propósito de incautación de drogas, los operativos contra el narcotráfico. Lo que comentábamos al inicio. Lo que partimos. La ministra está reiterando aquello, destacando también una reunión con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, a quien acusó un maltrato por parte del gobierno hace un par de semanas atrás a propósito de que habían actividad donde el presidente a Puente Alto y a él no lo invitaban. Camila Vallejo está consignando lo importante que son los alcaldes de la lucha contra el narcotráfico. Esperemos que en el marco de esta locución de la ministra en la Casa de Gobierno haya algún anuncio más sustantivo en materia legislativa, en materia de reforzamiento de la autoridad policial, porque para repetir lo que ya dijo Manuel Monsalve a las 7 de la mañana, a las 2 de la tarde, la verdad que no tiene mucho sentido. Vamos a dejarlo hasta aquí, con nuestra cortina internacional de fondo, agradeciéndoles que nos haya acompañado en nuestra edición de noticias, la edición central, aquí y ahora, a través de Radio Corporación e Inicia Radio, 51 estaciones en todo Chile, también a través del 15.2 en Corporación Televisión, el 15.3 en Nuevos Comienzos Televisión y en el 670 de BTR en Punta Arenas, en el 38.2 en la televisión abierta en la región de Magallanes. Junto a Rodrigo Cepeda le agradecemos que se hayan informado con nosotros. Así es, recuerde solamente que los contenidos están disponibles en la @veritascapitur y en aquillahora.cl. En cualquier momento la noticia de último minuto, nos reencontramos más adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Las noticias que de verdad importan, aquí y ahora. El informativo de Inicia Radio y Radio Corporación, producido por el equipo periodístico de Veritas Capitur.